La verdad que es un placer charlar contigo y como es, y vamos a hablar un poquito de transporte, sos conocedor del tema y queríamos saber cómo están las cosas hoy por hoy, ¿no? En la actualidad, cómo estos tratos de gobierno y ustedes, ¿qué avance hubo? Bueno, antes que nada saludarte con el placer de siempre. La situación hoy en el transporte público en Asunción está muy complicada. Complicada porque desde nuestra visión el gobierno tiene una óptica diferente a la nuestra. Tiene una óptica política y no técnica, como yo siempre digo, donde pretende implementar tres sistemas de transporte. Un sistema ejecutivo con aire acondicionado y solamente pasajeros sentados, que costará 5.000 guaraníes. Un sistema con aire acondicionado, pasajeros parados y sentados, que costará 3.400. Y un sistema convencional que costará 2.400 guaraníes más 100 guaraníes de subsidio. Y son políticas de transporte que se pretenden establecer sin que haya una seriedad técnica y mucho menos científica en esa implementación. Nadie tiene la garantía de que los pasajeros del sector normal del transporte público tengan que migrar al aire acondicionado. El ministro del Trabajo declaró la semana pasada de que los sueldos no subirán en el año 2015. Entonces, ¿cómo le vamos a alzar el precio del pasaje 1.000 guaraníes a la gente? Es decir, que eso representa el 20% de sus ingresos en términos de salario mínimo. Significa que no existe un estudio serio, pormenorizado, sino que existe una intención de un posicionamiento político tal vez a costillas de un sector que es odiado por la sociedad. Pero en este caso es justamente nuestro sector el que manifiesta de que no estamos de acuerdo con que se les cobre 3.400 de una manera impuesta al pasajero. Consideramos que el servicio con aire acondicionado tiene que ser una opción y no una imposición. Permitir que el pasajero elija qué tipo de transporte quiere basado en la capacidad de pago que tiene cada ciudadano y que en todos es diferente. Esa es la situación por la cual hoy estamos atravesando. Realmente, como decía, nosotros estuvimos haciendo un trabajo de campo, subiendo en distintas líneas, viendo las calles, los recorridos. Generalmente siempre el mundo del bus está haciendo este tipo de trabajos. ¿Por qué? Porque es donde nos mantenemos informados con la realidad cotidiana que vive el propio ciudadano. Y vemos algunas empresas que quedaron como es en el pasado y otras que realmente dan lástima. Estamos. También vemos empresas que no se ajustan a ser permisionarias, por ejemplo. O sea, corregir. Y en general veo que hay falta de estímulo, de inversión, no sé si es de inversión, falta de estímulo al empresario y la gente, por otro lado, desconoce realmente cómo se cocina ese guiso del servicio. ¿Estamos? ¿Cuáles son los pormenores, los pormayores, lo que hace un empresario para mantener el servicio diario? Por otro lado, vemos calles como se siguen sin infraestructura, no cuentan con parada, los buses paran cada 30, 50 metros, más gastos de insumos, combustible y demás. Y es cierto lo que tú dices. Me preocupa de pronto un intermedio del cual, ¿por qué la diferencia de precio? Porque van parados y no hay una estructura de servicio o de política de Estado. ¿Cómo lo ves vos? ¿Se está llegando a eso? ¿Cómo estás, qué es lo que está sucediendo? Se están equivocando, es así de sencillo. Como existe el bien, existe el mal, como existe el hacer bien las cosas, también está la posibilidad de hacerlos equivocados. Siempre le hemos consultado a los técnicos del gobierno cómo pretenden la eficiencia de un servicio con aire acondicionado cuando no tienen un sistema de transporte. ¿Qué quiere decir? En Paraguay los buses van parando cada 30 o 50 metros. No existe sistema de refrigeración que sea óptimo en un verano de 42 grados y con un vehículo con 50 pasajeros a bordo. Entonces, lo que decimos sencillamente es que lo primero es lo primero, se debe hacer un sistema de transporte
el gobierno debe de alguna vez tomar la decisión política definitiva de sacar de circulación a aquellas empresas que no pueden seguir operando en el sistema, pero que lo siguen haciendo y que se convierten en competencia desleal. Determinar cuáles son las condiciones y cuáles son las garantías para la inversión del sector privado. Y por último, hacerlo del aire acondicionado, que sería la guinda sobre la torta. Acá se pretende servir la sobremesa cuando todavía no se ha desayunado. Tenemos que aprender a gatear, a caminar y juntos a correr. Si lo hacemos a la inversa, caemos tropezados a mitad del camino y por sobre todas las cosas, muchas veces sin posibilidad de volvernos a levantar. César, es muy sensible el sector de urbanos. El transporte de pasajeros es muy sensible porque toca directamente al ciudadano. Y yo veo que hay una separación, no hay un trabajo cotidiano y real entre las partes, gobiernos, técnicos y ustedes. ¿Es real o me equivoco? No es real. No existe una complementación que debería de ser cuasi perfecta. Tiene que haber un ente, como un ministerio de transporte, que tiene que entender y reglar en todo lo atinente a todos los sistemas de transporte, terrestre, aéreo, fluvial, lo que sea. Hoy acá tenemos al Viceministerio de Transporte, tenemos a la DINATRAN, tenemos a la Municipalidad de Asunción y a todos los municipios que hacen y conforman al área metropolitana de Asunción, porque todos tienen poder de decisión dentro del sistema de transporte. Entonces, como si bien decimos acá, hay demasiados caciques y pocos indios que trabajan. Entonces, cada uno pretende ser más que el otro y van naciendo estas ideas que lo único que hacen es retrasar el desarrollo y el progreso del sistema del transporte público. Hay que ser prácticos, hay que ser tolerantes y hay que ser pacientes. Y ninguno de esos requisitos son cumplidos a veces cuando te pretenden implementar un sistema de transporte que, como conocedores que somos nosotros, que hace 40 años venimos realizando la prestación del servicio, le estamos advirtiendo que es un fracaso. En ningún país del mundo está el servicio de 3 niveles, ejecutivo, diferencial. Este es un país pobre. Tenemos que asimilar y entender que somos un país pobre, que tenemos que dar opciones y no imposiciones. Ese es nuestro punto de vista. Sin ninguna duda. César, decime, ¿cómo están las negociaciones hoy con el gobierno? En stand-by. Stand-by en el sentido de que ellos están decididos a llevar adelante la renovación con vehículos con aire acondicionado y en contrapartida nosotros estamos decididos a no traer los vehículos con aire acondicionado. Ese es el impasse. Lo hemos manifestado por nota. Estamos queriendo hablar con el presidente de la República y con el ministro de Obras Públicas de modo a manifestarle no solamente el presidente de Cetrapan, sino todos los 40 asociados que puedan decirle la verdad y que el ministro pueda entender de que esto no es un capricho solamente del presidente de Cetrapan, sino que es el sentir de esa masa de 1.900 colectivos manejados por 40 empresarios y todos de un capital nacional. El explicarle de que esto es inviable, de que se puede hablar de servicio con aire acondicionado, pero de una manera gradual y progresiva, pero no de una manera impositiva. ¿Los buses que se pretenden traer 0 kilómetros son nacionales o internacionales, o sea, de líneas extranjeras? No, los buses que se tienen que traer son totalmente del exterior. Opciones como diversas marcas de diversos países, carrocerías de diversos países, tanto Argentina como Brasil, China. Es decir, eso va a quedar a opción de lo que sea la mejor marca o de la capacidad de pago que tenga la empresa o capacidad de financiación que exista dentro de la empresa. Pero, repito, hoy nadie quiere arriesgarse porque no está lo fundamental, la base, el pilar fundamental de la construcción, que es la garantía jurídica para la inversión. Hay una experiencia de ustedes, como ir cerrando, hay una experiencia de ustedes, César, con respecto a los buses con aire acondicionado.
Las empresas que lo tienen, que tuvieron que poner buses nuevos, incorporaron buses nuevos o sacaron de lo que estaban haciendo el servicio común y agregaron el servicio. ¿Cómo fue y cómo les lleva? Veo que es exitoso eso. La Sanlorenzana incorporó 10 vehículos 0 kilómetros modelo 2014 con aire acondicionado, caja automática, suspensión neumática, calefacción. Es decir, toda la tecnología puesta al servicio del pasajero. Y cobra por ello 5.000 guaraníes, que es el doble de lo que paga el pasajero en un servicio convencional. Hasta hoy no existe una sola queja por el hecho de pagar el doble del pasaje por la calidad del servicio prestado. Y el gobierno hoy pretende aniquilar ese servicio diciendo de que se seguirá pagando 5.000, pero solamente pasajeros sentados. Entonces no cierra la ecuación, no cierran los números, no se van a poder hacer frente a las obligaciones, por lo que hay que sacrificar el servicio, hay que dejar de prestar ese servicio. ¿Y quién es el que se perjudica? El pueblo, el que tuvo la capacidad de pagar. Sabemos que no todo el mundo puede pagar ese precio, pero por eso decimos que tiene que ser una opción. No todo el mundo tiene la posibilidad de viajar en un avión en primera clase. Se hace en clase económica o clase ejecutiva. Y de la misma manera en el transporte público tiene que existir el sector convencional y el servicio con aire acondicionado. Y el servicio con aire acondicionado tiene que ser motivador para la inversión del capital privado. Si no existe esa motivación abrazada con las garantías jurídicas, estamos perdiendo el tiempo. No sé si nos querés agregar algo más, César. El abrazo de siempre. Muy bien, César Ruiz Díaz, presidente de la CETRAPAN.